Impulsado por ese frenesí, toma un cuchillo y se lo hunde en el cuello a Basil, apuñalándolo una y otra vez hasta que el cuerpo deja de resistirse. La sangre se extiende por la mesa y cae al suelo. Tras el asesinato, Dorian se sorprende por la facilidad con la que ha cometido el acto. Experimenta una sensación de alivio al pensar que el hombre que pintó el retrato y al que atribuye su desgracia ha desaparecido de su vida. Hola y bienvenidos, yo soy Gaby García. El día de hoy te traigo el resumen completo de El retrato de Dorian Gray, la novela que Oscar Wilde publicó en 1890 y que se convirtió en uno de los grandes clásicos del siglo XIX. A través de un misterioso cuadro, esta historia explora la belleza, el deseo y el precio de vivir sin límites morales. Acompáñame y vamos a comenzar. Basil Hallward, un pintor respetado y reservado, pasa una tarde de primavera en su estudio junto a Lord Henry Wotton. Mientras el aire está cargado de aromas florales, Basil trabaja en un retrato de cuerpo entero que Lord Henry admira de inmediato y le sugiere exhibir. Basil se niega con firmeza. No desea mostrar esa obra porque siente que ha puesto demasiado de sí mismo en ella. Para él, un retrato pintado con sentimiento siempre revela al artista más que al modelo. La conversación deja en evidencia el contraste entre ambos hombres. Lord Henry se expresa mediante ideas brillantes, cínicas y provocadoras. Basil, en cambio, sostiene una visión más idealista y romántica del arte y de la vida. Al hablar del joven retratado, Basil revela su nombre, Dorian Gray, un muchacho de extraordinaria belleza, pureza e ingenuidad. Lord Henry insiste en conocerlo, pero Basil se resiste, temiendo que la influencia hedonista y desestabilizadora de su amigo corrompa al joven. Su apego hacia Dorian resulta intenso y casi devocional. La llegada inesperada de Dorian interrumpe la discusión. Basil, inquieto, suplica a Lord Henry que no lo influya. Sin embargo, una vez presentados, Lord Henry queda fascinado por el joven, y Dorian, a su vez, se siente atraído por la seguridad y originalidad de sus ideas. Mientras Basil pinta, intenta que Henry se retire, pero Dorian insiste en que se quede. Lord Henry comienza entonces a exponer su visión de la vida, la necesidad de entregarse a los sentidos, de conocerse plenamente y de no reprimir los impulsos. Basil percibe un cambio inmediato en el rostro de Dorian, una expresión nueva que logra plasmar en el lienzo. En el jardín, Lord Henry profundiza su influencia al exaltar la juventud y la belleza como los bienes más valiosos, afirmando que poseen un poder soberano sobre el mundo. Advierte a Dorian que su hermosura no durará para siempre. La idea sacude al joven. Cuando Basil anuncia que el retrato está terminado, Dorian queda maravillado por su perfección, pero la admiración se transforma rápidamente en angustia al comprender que la imagen conservará eternamente lo que él inevitablemente perderá. En un arrebato desea que sea el cuadro el que envejezca en su lugar. Basil, alarmado por la reacción de Dorian, intenta destruir la pintura, pero el joven se lo impide y declara su amor por la obra. Basil promete regalársela una vez terminada. Lord Henry observa todo con profundo interés y decide llevar a Dorian al teatro esa noche. Basil intenta retenerlo, pero Dorian elige marcharse con Lord Henry, dejando atrás al pintor y sellando el inicio de una nueva influencia en su vida. A la mañana siguiente, cerca del mediodía, Lord Henry visita a su tío, Lord George Fermor, un aristócrata anciano y de carácter áspero que ha pasado su vida desplazándose con indiferencia por los círculos sociales de Londres. Su existencia se ha reducido a observar, recordar y comentar la vida ajena, lo que lo convierte en una fuente privilegiada de rumores y antecedentes familiares. Basta con que Lord Henry mencione que Dorian Gray es el último nieto de Lord Kelso para que su tío comience a relatar la historia. La madre de Dorian fue Margaret de Devereux, hija de Lord Kelso, célebre por su belleza. En su juventud desafió a su familia al huir con un hombre de origen humilde, provocando un escándalo social. Lord Kelso, resentido y vengativo, pagó a un joven extranjero para humillar al esposo de su hija. El conflicto terminó con la muerte violenta del padre de Dorian, aunque las circunstancias nunca quedaron del todo claras. Poco después, Margaret murió
dejando al niño bajo la tutela de su abuelo. Lord Kelso quedó marcado por el desprecio social y confirmó su fama de hombre ruin, irritable y mezquino, conocido por humillar sin pudor a quienes consideraba inferiores. Tras la visita, Lord Henry se dirige a un almuerzo en casa de su tía, Lady Agatha. Durante el trayecto reflexiona sobre el origen de Dorian, que le parece propio de una historia moderna y singular. La combinación de belleza, tragedia y juventud despierta en él un interés aún más intenso. Imagina la posibilidad de influir en el joven, de modelar su carácter y conducirlo hacia una vida guiada por el placer y la experiencia sensorial. La idea de ejercer ese dominio lo entusiasma y revela su inclinación a manipular voluntades ajenas. Lord Henry llega tarde al almuerzo, como es habitual, y pronto se adueña de la conversación. Con frases ingeniosas y provocadoras, entretiene a los invitados mientras expone su visión de la vida, la exaltación del error, la repetición de las imprudencias como camino hacia la juventud y la negación del arrepentimiento. Sus palabras se encadenan con agilidad y encanto, causando a la vez admiración y ligera incomodidad. Entre los asistentes se encuentra Dorian Gray, atento a cada una de sus ideas. Al finalizar la comida, el joven se acerca a Lord Henry y expresa abiertamente su admiración por su forma de hablar. En lugar de cumplir su promesa de visitar a Basil, Dorian decide acompañar a Lord Henry al parque, reforzando así el vínculo que comienza a desplazar otras influencias de su vida. Un mes después, Dorian visita la casa de Lord Henry y allí se encuentra con su esposa, quien se muestra complacida de conocer al joven, del que su marido habla con tanta frecuencia. Durante la breve conversación, queda en evidencia que ella solo accede a las ideas de su esposo a través de terceros, pues Lord Henry rara vez se las comunica directamente. Poco después, él llega y su esposa se retira, dejándolos a solas. Lord Henry comenta con ironía que nunca debería casarse con una mujer tan sentimental, rasgo que atribuye con ligereza a su apariencia. Dorian entonces revela el motivo de su visita. Está enamorado de una joven actriz llamada Sybil Vane. Actúa en un teatro modesto dedicado exclusivamente a obras de Shakespeare. El lugar y el elenco son mediocres, pero Sybil destaca por su extraordinaria belleza y por una capacidad interpretativa que transforma cada función. Dorian relata que, tras asistir varias veces al teatro, logró conocerla en su camerino y descubrió que ella ignora por completo la magnitud de su talento. Además, confunde la vida real con la ficción escénica, percibiendo el mundo como una sucesión de papeles. Sybil se refiere a Dorian como su príncipe encantador, viéndolo más como un personaje romántico que como un hombre real. Esa mezcla de inocencia y desconocimiento de la vida resulta profundamente seductora para él. Dorian declara que la adora y que se ha convertido en el centro absoluto de su existencia. Con entusiasmo, invita a Lord Henry a acompañarlo al día siguiente para verla interpretar a Julieta y propone que Basil también asista. Al mencionarlo, reconoce cierta culpa por haberlo dejado de lado durante semanas, aunque afirma apreciar el retrato que le pintó, del que se siente levemente celoso por conservar una juventud intacta. La conversación deriva hacia la naturaleza de los artistas. Lord Henry sostiene que cuanto más grande es el talento, más apagada suele ser la personalidad, y que solo los artistas mediocres resultan realmente interesantes como personas. Poco después, Dorian se despide. Esa misma noche, Lord Henry regresa a su casa y encuentra un telegrama de Dorian en el que le anuncia que él y Sybil Vane se han comprometido para casarse, confirmando la rapidez e intensidad de su nueva devoción. Sybil Vane le confiesa a su madre que está enamorada, pero se refiere a su pretendiente únicamente como el príncipe encantador, cumpliendo la promesa de no revelar su identidad. La señora Vane escucha con inquietud. Su principal preocupación es el porvenir de su hija y la precaria situación económica de la familia, marcada por las deudas con el señor Isaacs, dueño del teatro. Sin embargo, Sybil permanece absorta en su felicidad y apenas presta atención a esas advertencias. La mujer, afectada y teatral en sus gestos, parece desenvolverse siempre como si estuviera sobre un escenario. James Vane, el hermano menor de Sybil, entra en la habitación antes de marcharse a dar un paseo con ella y despedirse de su madre. Está a punto de partir hacia Australia, donde espera trabajar como marinero. A diferencia del resto de la familia,
James detesta el teatro y la vida en Londres. Es un joven fuerte, serio y práctico que sueña con ganar dinero suficiente para evitar que su madre y su hermana tengan que seguir actuando. Cuando Sybil se retira un momento, James pide a su madre que cuide de ella. Desconfía del romance que la envuelve, sobre todo porque su hermana ni siquiera conoce el nombre del hombre al que ama. La señora Vane lo tranquiliza, asegurándole que se trata de un caballero y sugiriendo que ese vínculo podría resultar beneficioso para la familia. Durante el paseo, la belleza delicada de Sybil atrae miradas en marcado contraste con la apariencia tosca y descuidada de James. Sybil habla con entusiasmo de la vida de su hermano en el mar, imaginándolo envuelto en aventuras heroicas, hallazgos de oro y rescates románticos. James, en cambio, vuelve una y otra vez a su preocupación por el misterioso pretendiente. Expresa su desconfianza y advierte que no tolerará que nadie dañe a su hermana. Sybil defiende con vehemencia al príncipe encantador y sostiene que su hermano no puede comprenderla porque nunca ha estado enamorado. Al ver pasar el carruaje de Dorian, James intenta alcanzarlo para identificarlo, pero el vehículo desaparece. La frustración lo lleva a jurar que, si ese hombre alguna vez le hace daño a Sybil, lo matará. Ella reprende su carácter impetuoso y no toma la amenaza en serio. De regreso en casa, James repite su advertencia ante su madre, prometiendo vengarse si su hermana sufre. La señora Vane, acostumbrada a medir la vida con criterios teatrales, admira la vehemencia de su hijo. No obstante, la despedida de James la deja insatisfecha, pues el momento pierde dramatismo, al quedar reducido a preocupaciones triviales, como una discusión con el cochero. Lord Henry y Basil Hallward conversan en el estudio del pintor sobre el repentino compromiso de Dorian Gray. Han planeado cenar con él antes de asistir esa noche al teatro para ver actuar a Sybil Vane. Basil se muestra incrédulo ante la noticia y sostiene que Dorian es demasiado sensato como para comprometerse de forma tan precipitada. Lord Henry responde con ironía, afirmando que Dorian es lo bastante prudente como para no cometer locuras, ni ahora ni en el futuro. La actitud de Henry desconcierta a Basil, que percibe en su interés una curiosidad fría y casi artística. Mientras Basil desaprueba la conducta de Dorian y se preocupa por su equilibrio emocional, Henry observa la situación con entusiasmo, convencido de que, ocurra lo que ocurra, el desenlace será interesante. Dorian llega al estudio exigiendo felicitaciones. Basil expresa su molestia por haberse enterado del compromiso a través de Henry y no por el propio Dorian, pero Henry desvía la conversación. Dorian busca la aprobación de Basil y presenta su decisión como una elección ideal. Ha llevado su amor desde la poesía hasta el teatro de Shakespeare. Basil acepta con reservas, aunque sigue inquieto. Cuando Henry reduce el matrimonio a un simple acuerdo social, Basil defiende a Dorian, convencido de que su carácter es demasiado delicado para causar daño. Henry, por su parte, continúa exponiendo sus ideas cínicas sobre las mujeres y el amor. Dorian confía en que la actuación de Sybil disipará cualquier duda y pondrá fin a los desacuerdos entre ellos. El teatro está lleno cuando llegan. Desde el palco, Lord Henry observa con desagrado al público ruidoso y vulgar. Basil se disculpa con Dorian por el tono de Henry. La obra comienza con una orquesta deficiente y cuando Sybil aparece en escena, su belleza es evidente, pero su actuación resulta sorprendentemente mala. Su voz es agradable, pero carece de verdad y emoción. Dorian queda horrorizado. A medida que avanza la obra, la actuación empeora y el público empieza a manifestar su descontento. Tras el segundo acto, Henry y Basil deciden marcharse. Basil intenta consolar a Dorian, atribuyendo el fracaso a una posible enfermedad, y afirma que el amor es más importante que el arte. Henry responde que ambos son simples formas de imitación. Dorian, abatido, permanece hasta el final de la función. Después se dirige al camerino de Sybil. Ella lo recibe con alegría y no comprende su furia. Al exigirle una explicación, Sybil confiesa que ya no puede actuar desde que lo ama. Antes, el teatro era su única realidad. Ahora, el amor le ha revelado la vida auténtica y le resulta imposible fingir sentimientos en escena. Dorian escucha con creciente repulsión. La idea de que su talento haya desaparecido destruye de inmediato su amor por ella. Sybil no puede creer su rechazo y se arrastra a sus pies suplicando, pero Dorian se marcha sin compasión.
deambula por la ciudad hasta el amanecer y, al regresar a casa, se detiene ante el retrato pintado por Basil. Observa con desconcierto que la expresión ha cambiado. Hay un leve gesto de crueldad en la boca. Comprueba la luz y se frota los ojos, pero la alteración persiste. Reconoce en esa mueca un reflejo de su comportamiento con Sibyl, aunque se justifica recordando las ideas de Lord Henry sobre las mujeres y el sufrimiento. Finalmente, comprende que el cuadro parece registrar su vida y guardar su secreto. Exhausto y perturbado, cubre el retrato y se entrega al sueño. Dorian despierta después del mediodía, cuando su mayordomo, Víctor, entra a la habitación con una carta de Lord Henry. La deja a un lado sin abrir. Se siente ligero, animado, como si lo ocurrido la noche anterior hubiera sido un episodio confuso y ya superado. Desayuna con tranquilidad y disfruta de la tarde, hasta que repara en el retrato cubierto. La visión le provoca una inquietud inmediata. Se reprocha haber creído que la pintura podía cambiar, pero decide comprobarlo para disipar cualquier duda. Despide a Víctor, cierra las puertas y corre las cortinas. Al descubrir el lienzo, confirma que no se trataba de una ilusión. El retrato ha cambiado. La expresión es distinta, marcada ahora por un gesto de crueldad. Dorian intenta explicarse el fenómeno, preguntándose si existe una causa científica o si se trata de algo más oscuro. El cambio le recuerda con claridad la dureza con la que trató a Sibyl la noche anterior. Abrumado por la culpa, se sienta a escribirle una carta. Llena páginas enteras con palabras de arrepentimiento y dolor. El acto de escribir lo calma y le devuelve cierta serenidad. Poco después llega Lord Henry. Dorian le confiesa que vio a Sibyl y que fue cruel con ella, pero afirma no arrepentirse, pues la experiencia le permitió conocerse mejor. Henry se muestra complacido por su buen ánimo. Cuando Dorian menciona su intención de reparar el daño casándose con Sibyl, queda claro que desconoce el contenido de la carta que no leyó. Lord Henry le informa entonces que Sibyl Vane se ha suicidado ingiriendo veneno. Henry explica que habrá una investigación, pero que Dorian no corre peligro alguno. Nadie lo vio en el camerino, ni saliendo del teatro, y Sibyl nunca reveló su verdadero nombre. Le aconseja no implicarse en el asunto, ya que un escándalo podría arruinar su reputación, y lo invita a acompañarlo a la ópera esa misma noche. Tras la conmoción inicial, Dorian reacciona con un desapego, que incluso a él le resulta extraño. Se reconoce responsable de la muerte de Sibyl, pero esa idea no despierta en él un dolor duradero. Guiado por las palabras de Henry, comienza a percibir la muerte de la joven como el desenlace perfecto de una historia hermosa. Lord Henry minimiza la tragedia y la presenta como un acto estilizado, casi artístico. Afirma que las desgracias solo resultan verdaderamente intolerables cuando carecen de forma, y que Sibyl murió de manera adecuada por amor. Llega incluso a sostener que ella solo fue real sobre el escenario y que por lo tanto nunca vivió ni murió del todo. Dorian, aliviado, agradece a Henry su comprensión y su amistad. Una vez solo, vuelve a contemplar el retrato. La expresión cruel permanece intacta. Dorian llega a la conclusión de que la pintura ha registrado su falta antes incluso de que él fuera consciente de ella. Se consuela pensando que el lienzo cargará con el peso de su vergüenza, permitiéndole vivir sin remordimientos. Incapaz de explicar el origen del cambio, decide observar su evolución como una curiosidad más. Finalmente, abandona la casa para reunirse con Lord Henry en la ópera. Al día siguiente, Basil Hallward visita a Dorian y queda sorprendido al descubrir que ha pasado la noche en la ópera pese a la reciente muerte de Sibyl Vane. Su desconcierto se transforma en horror al comprobar la frialdad con la que Dorian se refiere al suicidio. Dorian se justifica afirmando que Sibyl ha regresado al ámbito del arte y que existe en ella algo propio de una mártir. Luego acusa a Basil de egoísmo, sugiriendo que su indignación nace del hecho de no haber sido él quien lo consoló, y le pide que le enseñe a olvidar lo ocurrido o a contemplarlo desde una perspectiva puramente estética. Dorian admite sin reservas la influencia que Lord Henry ejerce sobre él, aunque reconoce que Basil es un hombre moralmente superior. Esa confesión despierta en el pintor el antiguo afecto que siente por el joven. Basil, preocupado, le pregunta si la policía lo ha citado. La posibilidad inquieta a Dorian, pero asegura que nadie relacionado con el caso conoce su identidad.
Pide entonces a Basil que dibuje a Sibyl, pero el pintor le propone que vuelva a posar para él. Dorian rechaza la idea de inmediato. Basil repara en que el retrato está cubierto y pide verlo. Dorian responde con una amenaza clara. Si intenta descubrirlo, no volverá a dirigirle la palabra. Está decidido a no compartir jamás el secreto de la pintura. Basil insiste en que desea exhibirla, pues la considera su obra maestra, pero Dorian se niega de forma tajante. Ante la insistencia, Basil pregunta si hay algo en la imagen que lo perturbe. Dorian, creyendo que Basil sospecha la verdad, responde con cautela. Basil confiesa entonces que el cuadro le preocupa porque refleja demasiado su propia adoración por Dorian. Esa revelación decepciona al joven, que se muestra indiferente al afecto del artista y reafirma que nunca volverá a posar. Basil, furioso, declara que esa negativa arruinará su carrera y abandona la casa. A partir de ese momento, Dorian se vuelve aún más reservado y decide ocultar el retrato con mayor cuidado. Recibe la llave del ático y ordena trasladar la pintura allí. El señor Havard y sus ayudantes cumplen la tarea sin descubrir el contenido del lienzo. Mientras observa el traslado, Dorian reflexiona sobre la imposibilidad de exhibirlo alguna vez. Aunque el cuadro podría escapar a la fealdad del pecado, la degradación de la edad recaería sobre él. Comprende que la pintura debe permanecer oculta para siempre, lejos de cualquier mirada ajena. Cuando los hombres se marchan, Dorian regresa a su biblioteca y encuentra una nota de Lord Henry, un recorte de periódico y un libro antiguo de tapas amarillas. El artículo informa que la investigación sobre la muerte de Sibyl ha concluido y confirma que se trató de un suicidio. Dorian queda libre de toda sospecha. Comienza entonces a leer la novela enviada por Henry, que narra la vida de un joven parisino entregado a experimentar todas las pasiones y corrientes de pensamiento de épocas ajenas a la suya. La prosa, rica y sugestiva, lo absorbe por completo. Fascinado por sus imágenes y metáforas, pierde la noción del tiempo y llega con varias horas de retraso a su encuentro con Lord Henry. Con el paso de los años, Dorian queda profundamente obsesionado con el libro que Lord Henry le ha regalado. Compra varias copias de la primera edición y las manda encuadernar en distintos colores, convencido de que cada una armoniza con un estado de ánimo diferente. La lectura le produce una inquietante sensación de reconocimiento. El libro parece contener la historia de su propia vida, escrita antes de que él la haya vivido. Siguiendo el ejemplo del protagonista de la novela, Dorian se sumerge en una sucesión de intereses que adopta con intensidad absoluta. Explora la religión, el misticismo, la música, las piedras preciosas, los tapices antiguos y la historia de sus antepasados. Cada obsesión es vivida con fervor artístico, estudia cada tema con minuciosidad y adquiere objetos extravagantes que lo representen, túnicas bordadas con perlas para alimentar su fascinación por las joyas, antiguos tejidos con hilos de oro para satisfacer su curiosidad por los bordados. Sin embargo, una vez agotado un interés, lo abandona sin remordimiento y pasa al siguiente, guiado siempre por el impulso del deseo. Durante casi 18 años, esta búsqueda constante se convierte en su forma de vida. Para Dorian, la experiencia directa vale más que cualquier sistema moral o reflexión intelectual. Ninguna teoría le parece tan importante como la vida misma, y considera estéril toda especulación que no esté acompañada por el acto y la experimentación. Muchos de estos experimentos se desarrollan en el ámbito social. Dorian se vuelve una figura influyente entre la aristocracia londinense, reconocido por su elegancia, su gusto refinado y su capacidad para marcar tendencias. Los jóvenes lo imitan y las mujeres se sienten atraídas por él. Sin embargo, las personas que se acercan demasiado a su círculo suelen terminar arruinadas, y con el tiempo, Dorian despierta tanto admiración como desprecio. Los rumores sobre su conducta se multiplican y lo vuelven infame en ciertos ambientes, aunque su apariencia nunca se ve afectada. Su rostro conserva una belleza juvenil y una expresión casi infantil que desarma las sospechas y le garantiza siempre nuevas amistades. Lord Henry permanece como su único vínculo constante a lo largo de los años. En secreto, Dorian visita con frecuencia el ático para contemplar el retrato. Observa cómo la imagen se deforma con el paso del tiempo, preguntándose si son más terribles las huellas del pecado o las de la vejez.
Al principio, cuanto más se corrompe la pintura, más fascinado se siente por su propia belleza intacta y por la degradación de su alma reflejada en el lienzo. Incluso llega a burlarse de la imagen. Con el tiempo, sin embargo, sus obsesiones y su intensa vida social se convierten en una forma de evasión, un intento constante de huir de la verdad que conoce demasiado bien y que permanece encerrada en el retrato. Una noche avanzada, Dorian se cruza con Basil Hallward en la calle. El pintor se muestra aliviado al encontrarlo, pues lo ha estado buscando para despedirse antes de partir hacia París, donde permanecerá 6 meses. Como aún faltan horas para la salida del tren, ambos se dirigen a la casa de Dorian. Durante el trayecto, Basil expresa su preocupación. En Londres circulan rumores terribles sobre la conducta de Dorian. Él reacciona con irritación y asegura no prestar atención a los chismes, aunque tampoco intenta refutarlos. Basil, desconcertado por esa indiferencia, insiste en que no cree las acusaciones. Está convencido de que el vicio deja huellas visibles y de que el pecado no puede ocultarse en un rostro. La apariencia juvenil e inocente de Dorian refuerza su confianza. Sin embargo, al mencionar a personas que supuestamente han sido arruinadas por su amistad, Dorian lo interrumpe con dureza y le reprocha entrometerse. Afirma que nadie está libre de tentaciones y que la corrupción no se enseña, sino que cada cual la descubre por sí mismo. Basil admite entonces que, en el fondo, no conoce realmente a Dorian y que para hacerlo tendría que ver su alma. Esa afirmación provoca en Dorian una reacción extraña y defensiva. Con una risa inquietante le asegura que esa misma noche podrá verla. La ambigüedad de sus palabras inquieta a Basil, que insiste en que niegue las acusaciones para disipar cualquier duda. Dorian, en cambio, decide llevarlo al ático para mostrarle lo que llama su diario. Ambos suben a la habitación cerrada. Dorian invita a Basil a retirar el velo que cubre la pintura, si desea contemplar su alma. Ante la vacilación del pintor, Dorian descubre el retrato por su cuenta. Basil queda paralizado por el horror. Apenas reconoce en esa imagen deformada y burlona al joven que una vez pintó. Al principio cree estar ante una burla monstruosa, hasta que distingue su firma en el lienzo y comprende la verdad. Dorian observa su reacción con frialdad y le recuerda el deseo formulado años atrás, cuando la pintura fue terminada. Basil, estremecido, afirma que si esa imagen refleja su alma, Dorian debe ser incluso peor de lo que insinúan los rumores. Le suplica que se arrepienta y busque redención. En ese instante, un odio repentino se apodera de Dorian, como si la expresión cruel del retrato lo incitara en silencio. Impulsado por ese frenesí, toma un cuchillo y se lo hunde en el cuello a Basil, apuñalándolo una y otra vez hasta que el cuerpo deja de resistirse. La sangre se extiende por la mesa y cae al suelo. Tras el asesinato, Dorian se sorprende por la facilidad con la que ha cometido el acto. Experimenta una sensación de alivio al pensar que el hombre que pintó el retrato y al que atribuye su desgracia ha desaparecido de su vida. Abandona el ático con la determinación de salir impune. Basil debía viajar esa noche y nadie sabe de su visita. Dorian se encargará de destruir sus pertenencias, pero para deshacerse del cadáver comprende que necesita ayuda. Decide entonces recurrir a Alan Campbell. Dorian despierta sobresaltado y recuerda con claridad los acontecimientos de la noche anterior. Sin demorarse, escribe una carta a Alan Campbell y envía a su sirviente a entregarla. Mientras espera, intenta distraerse leyendo poesía en un libro que le había regalado Adrian Singleton y reflexiona sobre la relación que alguna vez lo unió a Alan. Se conocieron en una fiesta. Alan era un hombre de ciencia, dedicado a la química, pero compartía con Dorian una profunda pasión por la música. Era inteligente y reservado, y gran parte de su sensibilidad artística la había adquirido bajo la influencia de Dorian. Durante un tiempo fueron inseparables, hasta que, sin una explicación concreta, Alan comenzó a evitarlo, abandonaba las reuniones cuando Dorian aparecía y terminó retirándose casi por completo de la vida social, refugiándose en sus experimentos. La espera se vuelve irritante, pero Alan finalmente llega. Su actitud es fría y desconfiada. Dorian intenta mostrarse cordial, pero pronto va directo al motivo de la visita. Necesita su ayuda para deshacerse de un cadáver, que presenta como el resultado de un suicidio. Alan se niega de inmediato,
y deja claro que no desea involucrarse en nada relacionado con Dorian. Entonces, con mayor franqueza, Dorian admite que se trata de un asesinato y le pide que finja realizar un experimento químico. Alan permanece firme y rechaza cualquier participación. Ante la negativa, Dorian recurre al chantaje. Le muestra una carta cuyo contenido promete destruir la reputación de Alan si se hace pública. El científico comprende que no tiene salida. Derrotado, escribe instrucciones para que su asistente lleve ciertos instrumentos y sustancias de su laboratorio a la casa de Dorian. Cuando los materiales llegan, Dorian despide a su sirviente para evitar sospechas. Ambos hombres trasladan el pesado baúl hasta el ático. En ese momento, Dorian advierte que ha dejado el retrato descubierto. Se apresura a correr la cortina, pero antes alcanza a ver en la imagen un brillo repugnante de sangre roja en las manos de su doble. Alan entra al ático, se encierra y comienza su trabajo. Dorian espera abajo, consciente de cada minuto que pasa. Cerca de las 7 de la tarde, todo ha terminado. El cuerpo de Basil Hallward ha sido completamente destruido. Alan abandona la casa sin mirar atrás y pronuncia su única despedida. Expresa el deseo de que nunca vuelvan a verse. Más tarde esa misma noche, Dorian asiste a una fiesta organizada por Lady Narborough, una viuda rica y muy popular en la alta sociedad londinense. Se comporta con total naturalidad y resulta encantador con su anfitriona, logrando ocultar su conciencia atormentada, aunque es incapaz de comer. La mayoría de los invitados le resultan tediosos, por lo que se siente aliviado cuando aparece Lord Henry y vuelve a disfrutar de sus ingeniosas y provocadoras paradojas. La velada transcurre con aparente normalidad hasta que alguien le pregunta a Dorian cómo pasó la noche anterior. Él vacila, cambia varias veces su respuesta y se muestra innecesariamente a la defensiva. Lord Henry percibe de inmediato que algo no está bien, pero cuando intenta sacarle la verdad, Dorian se excusa diciendo que está irritable y decide marcharse. De regreso en su casa, Dorian recuerda que aún quedan pertenencias de Basil en su armario. Las arroja a la chimenea y el olor de la tela y el cuero quemados le provoca náuseas. Entonces lo invade un deseo intenso y descontrolado. Abre una pequeña caja china lacada en negro y decorada con oro, que guardaba oculta y decide salir. El cochero se niega al principio a llevarlo, pero acepta tras recibir un soborno. Durante el trayecto, Dorian recuerda unas palabras de Lord Henry de su primer encuentro: curar el alma por medio de los sentidos y los sentidos por medio del alma. Convencido de que su alma está enferma, se aferra a la idea de aliviarla. Baja del carruaje y camina varias cuadras, mirando con paranoia a su alrededor, hasta llegar a una casa ruinosa escondida en un callejón entre fábricas. Allí funciona una guarida de opio. Dentro encuentra personas demacradas y abandonadas, entre ellas a Adrian Singleton, quien se sienta con él a beber. Dos mujeres los acosan y Dorian abandona el lugar. Al salir, una de ellas lo llama Príncipe Encantador y de inmediato un marinero lo persigue. El hombre lo derriba, le apunta con un revólver y le revela que es James Vane, el hermano de Sybil, a quien acusa de haber llevado al suicidio. James solo conocía al amante de su hermana por ese apodo. Dorian finge no saber quién fue Sybil Vane y le pide que observe bien su rostro bajo la luz de una lámpara. Al hacerlo, James duda. Sybil murió hace 18 años, por lo que su amante debería ser ya un hombre maduro, no alguien que aparenta poco más de 20. Confundido y avergonzado, le pide perdón y lo deja ir. Dorian lo reprende y huye. Después, James regresa al fumadero y habla con las mujeres, quienes le revelan que Dorian es mucho mayor de lo que aparenta. Una de ellas afirma que el príncipe encantador arruinó su vida hace casi 18 años. Comprendiendo que ha sido engañado, James sale furioso a buscarlo, pero al doblar la esquina descubre que Dorian ya ha desaparecido. Dorian conversa con Lord Henry y con Gladys, la duquesa de Monmouth, durante una fiesta celebrada en el invernadero de su casa. Los invitados intercambian opiniones ligeras sobre los nombres, el amor y la belleza, y Gladys demuestra un ingenio agudo frente a las provocaciones habituales de Henry. En medio de la charla, Henry menciona casualmente el antiguo apodo de Dorian, Príncipe Encantador, y la duquesa le pregunta si alguna vez ha estado verdaderamente enamorado. La alusión despierta en Dorian un recuerdo incómodo, y visiblemente alterado,
se excusa con el pretexto de ir a buscar unas orquídeas para ella. El tiempo pasa y Dorian no regresa. De pronto, un grito estremecedor irrumpe desde otra habitación. Lord Henry acude y encuentra a Dorian desmayado. Insiste en que permanezca en cama y se recupere, mientras los invitados atribuyen el incidente al cansancio. Dorian guarda silencio sobre la causa real. Se desplomó al ver el rostro de James Vane, observándolo desde el exterior del invernadero. Durante los 3 días siguientes permanece recluido, dominado por un miedo obsesivo a la muerte y al mismo tiempo por una extraña indiferencia hacia la vida. Poco a poco se convence de que aquella visión fue una alucinación nacida de su conciencia culpable. Cuando finalmente se anima a salir, acompaña a Lord Henry y a Sir Geoffrey Claston, hermano de la duquesa, en una breve jornada de caza. Al ver a Geoffrey apuntar a una liebre, Dorian grita instintivamente para que no dispare. El tiro se produce de todos modos, seguido por 2 gritos, el del animal herido y el de un hombre agonizante. Geoffrey supone que ha alcanzado a un batidor y la cacería se suspende para evitar escándalos. Más tarde, Henry informa que el hombre ha muerto y ya de regreso retoma la conversación con Gladys. Restando importancia al hecho, Henry culpa al propio batidor y afirma no sentir remordimiento alguno, incluso lamentando que el disparo no haya sido intencional. Dorian, profundamente perturbado, se retira a descansar. Solo y aterrado, se convence de que la muerte de aquel desconocido es una señal de que la suya está próxima. Decide llamar a un médico, pero antes es interrumpido por el mayordomo, que anuncia la visita del guardajefe. Dorian cree que se trata del accidente y ofrece dinero por la familia del fallecido, pero el guarda le informa que el hombre no era un empleado y que nadie ha podido identificarlo. Dorian cabalga hasta la granja donde yace el cuerpo y descubre que el muerto es James Vane. Al reconocerlo, siente un alivio absoluto, sabe que, al fin está a salvo. Meses después, Dorian ha regresado a Londres y visita a Lord Henry en su casa. Durante la conversación, Dorian asegura haber decidido cambiar de vida. Henry, fiel a su cinismo habitual, le dice que es perfecto tal como es y que cambiar resulta inútil, pero Dorian insiste en que ha cometido demasiadas acciones terribles y que ha comenzado a redimirse. Como prueba, relata su reciente encuentro con Hetty, una joven campesina cuya inocencia le recordó a Sybil Vane. A diferencia de su comportamiento pasado, Dorian afirma que decidió no seducirla ni destruirla, sino dejarla tal como la encontró. Henry se burla de esta supuesta buena acción y sugiere irónicamente que Hetty podría haber terminado suicidándose, lo que hiere profundamente a Dorian, quien necesita creer que su intención fue genuinamente moral. La conversación deriva luego hacia la desaparición de Basil Hallward, un misterio que sigue inquietando a Londres, junto con el divorcio de Henry y el suicidio de Alan Campbell. Henry le pide a Dorian que toque Chopin al piano. Mientras toca, Dorian le pregunta casualmente qué pensaría si le confesara haber asesinado a Basil. Henry se ríe y descarta la idea. Considera que el crimen es propio de las clases bajas y no puede imaginar a Basil muriendo de forma tan romántica. Cree que el retrato de Dorian, su obra maestra, fue robado hace años, y Dorian aparenta no darle importancia. Henry entonces cita burlonamente un pasaje bíblico sobre ganar el mundo y perder el alma, aunque luego lo presenta como una simple anécdota escuchada a un predicador. La frase sacude a Dorian, quien afirma con vehemencia que el alma es real y puede corromperse o purificarse. Henry desacredita esa certeza, sosteniendo que las convicciones absolutas suelen ser ilusiones. Dorian continúa tocando un nocturno de Chopin, cuya belleza conmueve a Henry y los lleva a reflexionar sobre el romance y la vida exquisita que Dorian ha llevado. Aunque Dorian reconoce ese pasado, insiste en que ha cambiado y culpa a Henry por haberlo corrompido. Al despedirse, Henry lo invita a almorzar al día siguiente, invitación que Dorian acepta sin entusiasmo, dejando en el aire la ambigüedad sobre si su redención es real o solo otro autoengaño. Durante la caminata desde la casa de Lord Henry hasta la suya, Dorian disfruta de la cálida noche, aunque se irrita al escuchar a varias personas murmurar su nombre con asombro, algo que antes le producía placer. Se consuela pensando en Hetty y en su reciente buena acción, convencido de que ella representaba la inocencia que él había perdido.
Al llegar a casa, se mira en un espejo regalado por Henry, pero invadido por el odio hacia sí mismo, lo estrella contra el suelo. Intenta convencerse de que puede empezar de nuevo, y deja de pensar en James Vane, muerto y enterrado sin nombre, en Alan Campbell, que se suicidó sin revelar su secreto, y en Basil Hallward, a quien asesinó en un momento de locura. Culpa de todo al retrato, y se aferra a la idea de que su compasión hacia Hetty demuestra su regeneración moral. Con esa esperanza, sube al ático para comprobar si su buena acción ha producido un cambio en la pintura. Al descubrir el cuadro, queda horrorizado. No hay mejora alguna, salvo una expresión aún más hipócrita y astuta en el rostro. Dorian comprende entonces que su aparente bondad no fue más que vanidad y egoísmo, un intento de embellecer su alma por orgullo y no por verdadero arrepentimiento. Desesperado, reconoce que el retrato es la única prueba de su culpa, su conciencia hecha visible, y decide destruirlo. Toma el cuchillo con el que asesinó a Basil, aún manchado de sangre, y apuñala el lienzo. Un grito espantoso despierta a los sirvientes y alerta a dos hombres en la calle, que no sospechan nada al enterarse de que la casa pertenece a Dorian Gray. Los criados, incapaces de abrir el ático, entran finalmente por el techo y hallan el cuerpo de un hombre viejo, deforme y repugnante, tendido en el suelo con un cuchillo en el pecho. Solo lo reconocen por sus anillos. Junto al cadáver descubren el retrato. Ha recuperado su juventud y belleza original, intacto y perfecto, mientras que toda la corrupción y el castigo moral han pasado definitivamente al cuerpo de Dorian. Así, al intentar destruir su conciencia, Dorian Gray se destruye a sí mismo, cerrando trágicamente el pacto que había marcado su vida. El retrato de Dorian Gray no solo es una historia sobre un cuadro que envejece, es una reflexión sobre las consecuencias de nuestros actos. Wilde nos recuerda que la apariencia puede engañar, pero el interior siempre guarda la verdad de lo que somos. Al final, Dorian descubre que nadie puede huir para siempre de sí mismo. Gracias por ver el video y nos encontramos en la próxima historia.